Que entonces lo primero que, pues, que llama la atención cuando uno recorre la obra es que uno está atrapado como en un juego de percepción espacial, ¿no? Y, y es una parte que uno vive, o por lo menos así lo sentí yo, con mucha fuerza, am, por hacer el recorrido un poco a tientas en la oscuridad. Es decir, para mí fue una experiencia muy fuerte, ese espacio como incertidumbre que uno cree, que uno siente. Moverse en el espacio en la oscuridad es una cosa que me genera a mí mucha, mucho estrés, Claro. angustia, ¿no? Entonces, eso era una, para mí una parte interesante de la obra porque, porque uno tiene una relación física con ese recorrido en el espacio, es decir, uno percibe el espacio no solamente a través de la vista o, o del engaño perceptual en que uno está, sino también es un recorrido físico del espacio Sí. que uno siente internamente en el cuerpo. Hay una Entonces, conciencia del cuerpo en el recorrido. hay exactamente eso, hay una conciencia del cuerpo, am, y es algo que es algo interesante. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo y por qué llegaste a este tipo de solución formal o espacial para crear esta obra? Es decir, la experiencia de involucrar al espectador en este como laberinto de espejos y reflejos. Bueno, pues eso retoma un proceso que yo ya llevo muchos años, como un proceso de investigación Ujú, y en el que todo surge realmente por una cuestión eh, que le hago a la fotografía misma. A mí siempre, digamos, desde que yo me gradué en el pregrado, en el 2011 de la Universidad Nacional, siempre había tenido como preguntas por este aspecto técnicos que siempre ha hecho que nos vinculemos con la imagen fotográfica de una manera muy plana, bidimensional. Y siempre ha habido como esa pregunta de por qué esa memoria que hemos construido y que ha obligado de alguna manera a la fotografía durante el siglo XX y el XXI a entenderla a partir, digamos, de estos planos de papeles que inicialmente estaban en los álbumes de familia, ¿no? Y que han marcado de alguna manera entender nuestro universo a través de las imágenes planas, pues empezaban, digamos, como esa inquietud a invadirme a tratar de cuestionar también como ese paradigma y esa manera de entender los recuerdos también. Entonces, yo empiezo, digamos, en mi exploración, digamos, dentro de mi carrera, a generar unas preguntas por esa espacialidad y ese vínculo que ha tenido, por ejemplo, la fotografía con la pintura, desde que antes de que existiera la fotografía misma, como la conocemos hoy en día, desde el aparato, esos vínculos que habían con las escenas cuando los pintores, por ejemplo, el Renacimiento, construían esas pinturas a partir de las cámaras oscuras y esos espacios que se construían, ¿no? En la relación entre la escena de la persona que está pintando, la luz que viaja en el espacio y que se posa sobre el lienzo, sobre la superficie que se está pintando. Allí hay algo muy interesante que siempre me había estado como hablando y que en este proyecto en particular que se dio específicamente su primera muestra en el 2018 en un espacio que se llama Permanente ahí en San Felipe, con la invitación de Ana María Lozano, que fue la curadora que me invitó a hacer una residencia allí. Yo estoy 3 meses trabajando y como experimentando en el mismo espacio, fue que surgieron como estas inquietudes por la imagen del reflejo, como por jugar con el reflejo del espectador y poner la imagen a una escala aproximada al cuerpo también, ¿no? Pensando en que ujú, el cuerpo se somete, digamos, a esa intención de que él viaja, ¿no? A esa imagen, no solamente a través de su mirada, sino que hay un trayecto, ¿no? Al llegar a esa imagen que está plana, sobre todo, por ejemplo, la imagen de la sala, es una imagen a la cual tú tienes que hacer un recorrido para llegar al final hasta ella. Esa inquietud porque el cuerpo recorriera tiene que ver un poco como con lo que te digo, con ese viaje que uno hace al momento de ver una fotografía, como tratar de visibilizar un poco como todos esos procesos que hay en la cabeza
al momento de ver una foto también. Ujú. Hay una cosa, ahora, en este momento va a estar hablando mi memoria, o sea que es totalmente poco específica, Sí, pero yo me acuerdo, dime si estoy equivocada, pero a mí me parece que, que tú te presentaste al Antecámara del que yo fui jurado, del que yo sí, fui sí, curadora hace años. yo Y envié yo me la acuerdo, pieza. y yo me acuerdo mucho de esa obra. No me acuerdo porque finalmente no la seleccioné, pero sí me acuerdo porque me hizo pensar muchísimo, porque me pareció muy, y por eso te digo que estoy hablando desde la memoria, porque no me acuerdo exactamente lo que era la obra, pero sí me acuerdo que había una cuestión como de percibir espacios a un paso separado de uno y que Sí, había una cosa ahí que implicaba al espectador en una especie como de voyerismo. Me sí. acuerdo como de algo como una habitación de alguien, no me acuerdo de quién, pero me acuerdo como esa cosa de uno, de estar como colocado en un lugar separado del espacio mismo y observándolo y de pronto estar implicado como en una mirada voyerista. Y no sé si eso es algo que también se replica en esta cosa, si es incluso algo que estaba en el primero que te estoy contando. Sí, Ah, pues básicamente era el mismo proyecto. Lo que pasa es que la pieza de la sala específicamente, que es el Portal 2, ujú, es una pieza que mutó. Inicialmente se había planteado como una fotografía un poco más cuadrada, ujú. que estaba en el espacio contrario, o sea, uno entraba a esa habitación y veía la fotografía de la sala y confrontada a la pared contraria a la imagen era un espejo normal, un espejo grande, de gran formato puesto allí. Y la idea era que el espectador, cuando se diera la vuelta, o sea, viera la foto de la sala y se diera la vuelta, él, a través del reflejo se veía inmerso Ah, ¿era la misma en... obra? Sí. Yo pensé que había una que era como que uno miraba dentro de un cuartico. No, la que tú dices es otra que yo participé en el Arte Cámara cuando Jaime Cerón la curó. Esa, sí, esa Ya. estuvo en el Arte Cámara Ah, sí, sí, y porque yo me esa, acuerdo de eso en el espacio. Tienes toda la razón, ya me acordé. Ya me acordé esa cuando fue la fui. que, esa sí Esa estuvo en sí. Arte Cámara, pero fue en la versión de Jaime Cerón. Ya, ok. Y ahí yo lo que hice fue una maqueta de la habitación de mi infancia. Ujú. Y frente a la maqueta estaba la fotografía de una instalación hecha con la maqueta y la habitación real. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces regresemos ya a esta obra. Bueno, entonces, una de las imágenes que quiero que hablemos, porque en realidad es una experiencia que se desarrolla obviamente pues en el espacio. Ahorita hablamos hablar de los aspectos que tienen que ver con el tiempo, pero me interesa mucho una imagen particular porque es la que detona todo el trayecto, que es la imagen de tus abuelos en su habitación. Entonces quiero que Sí. nos hables un poco de qué significa esa imagen para ti y por qué es esa la detonadora de toda la experiencia. Vale. Hay una experiencia muy particular de la cual surge en general el proyecto y tiene que ver específicamente con mi abuela. Pues para contextualizar, ella hace aproximadamente unos 10 15 años atrás había sufrido una embolia, lo cual la dejó, pues, hizo perder parte de la movilidad de su cuerpo y pues ya en los últimos años, pues ya digamos el sobrepeso y pues su edad avanzada, pues la obligaron a estar recostada prácticamente todo el tiempo. Era algo particular en la arquitectura del espacio, era que frente a su cama, donde ella permanecía constantemente pues ahí sentada, había un tocador con un espejo ya viejo. Y ella, digamos que en mis ejercicios de contemplación, de investigación, de cuando yo estaba viendo hacer esa revisión como del espacio, pues yo la veía ella constante viéndose a ese espejo. Mm, Y surge esa pregunta de, bueno, ella que está viendo allí, con esa mirada perdida y también, digamos que viene en una segunda instancia el cuento de Lewis Carroll de Alicia a través del espejo, cuando Alicia atraviesa este espejo en la sala de su casa
y básicamente este espejo la comunica con un universo nuevo pues en términos, digamos, simbólicos corresponde al espacio de su mente, ¿no? Al universo de sus recuerdos, de su mente misma. Entonces yo traigo a colación en ese momento ese recuerdo del cuento y básicamente lo que hago es imaginarme atravesando el espejo con ella, el espejo del tocador de ella, al cual ella estaba mirando, tratando de entrar un poco como al mundo de los recuerdos de ella, de esa mente, de ese universo. Esa primera imagen está ella, ahí no se alcanza a ver el tocador, esa básicamente es ella allí recostada con mi abuelo, ahí medio se sugiere un poco la figura de él detrás de ella. Ella está en en una acción afectiva con mi tía, con una de las hijas de ella. Ella la está básicamente pues limpiando. Y parte, digamos, de las otras reflexiones que tienen que ver con el proyecto es lo generacional y las experiencias de vida que uno tiene con relación a los espacios. Para mí los espacios, o digamos, sobre todo esos espacios de la intimidad de la casa, lo que les otorga la vida a esos espacios es la vida misma del ser que los habita. Y parte, digamos, de esas generaciones que han habitado esa casa, pues está la generación de mis abuelos y la generación de mis tíos y de mi padre. Y en esa sale específicamente mi abuela, como te digo, siendo de alguna manera cuidada ya después de su deterioro y por su enfermedad por mi tía. Y en la parte superior izquierda aparece un pequeño cuadro de un pintor italiano. em, en donde está la madre cuidando a sus hijos. Entonces me parecía bella esa inversión del tiempo, ¿no? De esta, como nosotros cuando nacemos recibimos estos cuidados por parte de nuestros padres, pero ya cuando llegamos a esta edad avanzada, donde de pronto volvemos un poco a retomar un poco como todas estas memorias de la infancia, donde de alguna manera perdemos muchas habilidades corporales, perdemos muchas posibilidades físicas, pues volvemos de alguna manera a ser como un poco como niños y recibimos esos cuidados del hijo, que son también parte de esas personas que han habitado ese espacio y que lo han ayudado a construir también, ¿no? Sí, porque eso es una cosa que me parece que es que cuando uno tiene la experiencia física de recorrer la obra, cuando uno tiene realmente la experiencia y no, digamos, una relación intelectual con lo que fue tu propuesta que presentaste a la beca y eso, sino que ya la experiencia in situ, sí despierta mucho esa sensación del tiempo, porque uno está de alguna manera ante un relato de la muerte que está Sí, implícito ahí, ¿no? Entonces, quisiera que hablaras un poquito como de eso, ¿no? Que una cosa es la experiencia espacial que uno tiene al recorrer la obra, pero también hay una narrativa temporal y hay una sí, experiencia sobre el tiempo a que está aludiendo la obra. claro. En particular, digamos, como esta pieza, como te decía, fue un proceso largo de construcción, es un proceso de investigación que más o menos yo empiezo a realizar en el 2017. Yo en el 2018 hago la primera muestra, mi abuela muere en el 2019. Eh, yo antes de que ella muriera, digamos que sentía un poco esa necesidad de documentar un poco lo que sucedía en el espacio con la presencia de ella. Ya uno de alguna manera presiente que este personaje, o pues en general mis dos abuelos, pues están ya muy avanzados de edad, muy enfermos y se aproximan como esta sensación de muerte. Y surge también esta pregunta por la misma idea de muerte en el espacio, ¿no? ¿Qué pasará con este espacio cuando ellos mueran? ¿Qué pasará con sus recuerdos? ¿Qué pasará con un montón de cosas que son, que son activadas por la misma presencia del ser que las habita? Entonces, esa es una de las preguntas fundamentales en el proceso de creación y que van como desenvolviendo las respuestas con relación al mismo espectador. A mí me interesa mucho que el espectador cuando ingresa, pues sí tiene una experiencia un poco extraña con relación, digamos, a su propia imagen. Él se aproxima al espacio de mis abuelos no como una persona que va a visitar la casa de alguien,
que es invitada a visitarla y se sienta a tomar café y a charlar, sino que entra es como un fantasma mudo. Es una persona que pierde esa condición física, que pierde ese cuerpo y empieza a reconocerse a sí mismo a través del reflejo como un fantasma en el espacio. Y a partir de eso, él va encontrando como unas memorias, va encontrando como unas estéticas que están construidas allí. Por ejemplo, en la pieza del Portal 2, que es la sala de mis abuelos, donde va a ver que hay un tiempo allí acumulado que pertenece básicamente a la memoria de ellos, pero al mismo tiempo siento que son, digamos, yo lo propuse como un punto para que el espectador se cuestione a sí mismo en función a su propia vida, ¿no? De cómo él al confrontarse a esas temporalidades, también surge la pregunta frente al propio tiempo de uno, ¿no? De la durabilidad de mi propia vida y de mis propios espacios. Ujú. Yo te voy a decir lo que yo sentí haciendo, haciendo eso. Am, Porque, pues obviamente, cada uno llega con su propia subjetividad a ocupar ese espacio, ¿no? Y había una cosa que ya lo sugerí con la pregunta anterior con respecto al voyerismo, porque yo de todas maneras, recorriendo el espacio, sentía que yo estaba habitando como fantasma una memoria tuya. Ujú. Entonces, yo estaba habitando, es como si tú hubieras abierto la puerta a un sueño tuyo y yo entro a ese espacio y el sueño no es Claro. mío, sino que es tuyo. Es un juego así como todo curioso. Y lo que sentí sintiendo eso era, pues que era claro que había un propósito tuyo al enfrentar tu espectador, al ubicarlo en diferentes situaciones estratégicas donde pues uno prende la cámara y se vuelve visible, se vuelve más visible el reflejo, es decir, que hay eres como un mastermind, ¿no? Del viaje del espectador a través de un recuerdo tuyo. Sí. Entonces quería que hablaras un poquito eso, de cómo te ves en relación tú como creador, en relación con el espectador Sí. imaginario, ¿quién es ese espectador imaginario? Porque Acá surge algo, uno de los temas importantes y es el aspecto teatral ujú, eh, y escenográfico. A mí me fascina mucho lo que sucede en el teatro y es que uno plantea en un escenario una situación para ser percibida por un espectador. Y el actor en ese desenvolvimiento con el espacio, pues procura con su actuación hacer sentir al espectador ciertas emociones, ciertas sensaciones. Aquí el espectador está entrando a ese escenario, ya pasa de ser un espectador pasivo que es, digamos, a lo que está acostumbrado un poco el público en general en el arte local, como a pensar, como en ver una pieza y verla y esperar que la pieza te comunique, sino que aquí el espectador activa la pieza entrando en esa escenografía y convirtiéndose en un actor que empieza a activar un poco como ese relato que es el que, digamos, yo he construido como a especie de guión. Digamos, si hay un guión narrativo en el que, digamos, se evidencia a través de los trayectos que yo he diseñado arquitectónicamente para que la persona recorra y se encuentre, como tú mismo decías, en ciertos puntos con su propio reflejo. Con la escuela de guías de la Galería Santa Fe en la primera visita, surgieron un poco como esas inquietudes, ¿no? Porque por un lado estaba el hecho de que el espectador primero se va a someter a una experiencia en la que va a perder la capacidad de visión completa que tiene en su cotidianidad, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo todo con una luz amplia y en ese momento es someternos de un momento a la nada a la oscuridad completa, como tú decías, y está primero el miedo
está en segunda instancia la posibilidad de que se pueda estrellar como está ese riesgo, ¿no? De que se pueda tropezar con el vidrio, que puedan surgir un montón de accidentes. Entonces, empieza a suceder como la posibilidad de guiar al espectador, como llevarlo a la mano a ese recorrido, a que reconstruya un poco esa historia, dejando abiertas ciertas posibilidades de encontrarse con cosas que yo no puedo controlar también, que el mismo espectador va encontrando en el mismo espacio dependiendo de la dirección de su mirada y de la manera en cómo vaya caminando. Pero me parecía interesante eso, como someterlo a esa experiencia de encontrarse con una escenografía en donde él mismo es el que actúa y detona esa narrativa. Ujú. Muy bien. Quería preguntarte, decir, ¿cuáles son de los 5 sentidos, cuáles son los que están animados cuando uno está atravesando el espacio desde tu punto de vista? Y obviamente pues está la visión. ¿Qué La más hay? visión, digamos que hay varios aspectos que, digamos, yo pude controlar y a veces no controlar tanto. Ujú, Pero que sí me doy cuenta que suceden cosas muy interesantes viendo a los espectadores. Digamos, esto también ha sido muy chévere de poder estar allí adentro a escondidas escuchando y viendo cuáles son las reacciones. ujú, Y digamos que no solamente la visión, que es digamos, el sentido que más se destaca, y el auditivo también, que se diseñó un componente sonoro para la pieza, ¿no? Hay un ujú, sonido retumbando, un bajo que está generando como un vacío en el espacio. Hay un componente térmico que no está producido específicamente por la parte, digamos, mecánica, o sea, no se puso ningún aparato que cambie la temperatura, pero sí las imágenes y la misma ausencia de luz extrema hace que el espectador se sumerja como en una sensación térmica producida por la misma atmósfera de la luz y del ujú, sonido. ujú. Y, Es verdad. y, y de alguna manera, pues eso va enlazado pues a otros sentidos como es el mismo tacto, ¿no? La posibilidad, digamos, de sentir el espacio en múltiples capas, ¿no? Mm. Es que el tacto para mí entró muchísimo porque yo necesitaba como tocar la persona Claro, que estaba conmigo para como para volver para estar aterrizada, ¿no? Porque yo creo que uno cuando está en una situación donde no puede captar, no puede interpretar perfectamente lo que uno está viendo, entra como un el tacto. estado como en una especie de locura temporal porque el cerebro no está procesando las imágenes y de pronto el tacto es lo que lo aterriza a uno de que uno Claro. no se le voló, no se voló. No, y con el vidrio reflectivo de la pieza de la sala, Ujú. algo que pasa es que toca estarlo limpiando todo el tiempo. Claro. Y es porque esa sensación es muy bella, es una sensación donde tú entras y no entiendes realmente qué es lo que está pasando ahí. Entonces, pienso que las manos siempre nos dan esa posibilidad de entender lo que el ojo no logra entender. Hay algo es decir, hay un aspecto muy bonito que es la estética de los espacios mismos, entre otras, pues le da a uno esa sala, la sala de la casa, le da a uno una sensación como de tiempo detenido porque es muy difícil ubicar ese espacio en el tiempo. Sí, Hay una cosa, es algo extraordinario, es decir, me fascina esa foto, es decir, por la luz que tiene, por el color que tiene, por la quietud que hay en esa imagen. Am, y, y entonces, ¿cuál es la pregunta que te quiero hacer? Ah, sí. Entonces, pues obviamente esto es una experiencia situada, porque es la casa de tus abuelos, no solamente es la historia de tus abuelos como mirándose en ese espejo y como ese tiempo y esos objetos que va a pasar, tus preguntas como existenciales y metafísicos en torno sí. al espacio, pero ¿qué más representa esa casa que quisiste usarla como escenografía para todo este tipo como reflexiones? Um, Y pues yo pienso que tiene que ver también con
con una historia. Hace poquito también, ahorita antes de ti, tuve otra entrevista precisamente con una revista que me está preguntando y una pregunta que me hicieron tiene que ver con un poco con el antecedente, con el pasado, antes de este proyecto. Yo en el 2000, antes de que iniciara el proyecto, yo estuve en México. Yo me fui a hacer mi maestría en artes visuales en la UNAM Ujú. y yo me desprendí pues de mi familia. Yo digamos que siempre he vivido con mi madre y mi abuela materna. O sea, Sí, del lo que otro tiene lado de que la ver el núcleo familia. familiar es muy importante, siempre ha sido el materno, pero este proyecto específicamente sobre el núcleo familiar paterno, o sea, esos son mis abuelos paternos, los que habitaron ese espacio. Esa casa yo la habitaba de manera constante, podría decirse, cuando yo era más niño, porque pues mi mamá nunca vivió con mi padre, yo siempre tuve una relación un poco más distante con él, pero siempre lo iba y lo visitaba, era allá, en esa casa, y siempre habían recuerdos en ese espacio. Pero yo me voy para México y empiezo de alguna manera esa relación de distancia y de viaje fuera del país y de alejarse de sus seres queridos, hace que uno empiece a valorar un montón de aspectos que uno viviéndolos en el cotidiano no es consciente. Entonces yo cuando regreso, por cosas extrañas, como que sí empiezo a generar una nueva conexión con mi padre y empiezo no sé, como a sentir de nuevo que esos recuerdos de niño que había tenido en la casa de ellos estaban empezando a aflorar de nuevo, junto con lo que te decía de la sensación de que mis abuelos pues ya estaban muy mal. Digamos, constantemente ya tenemos conversaciones con mi padre de que ellos estaban muy avanzaditos de edad y pensaba como en esa sensación de querer hacer algo antes de que ellos murieran, pero habitando ellos el espacio. Ujú. Porque lo que te decía, a mí me parece que los espacios se activan de alguna manera con el aspecto vital del cuerpo, hace que de allí emerja una conexión con los mismos objetos que lo habitan, porque son objetos que han sido seleccionados por la persona y que construyen de alguna manera una memoria cultural micro en las casas, ¿no? Entonces, yendo de nuevo, empezando a revisar esta casa, pues me encuentro con todos estos archivos de fotografías, de objetos dispuestos en todos los muebles. Por ejemplo, esta fotografía de la sala es solo una parte, digamos, del archivo que se hizo, porque hay fotos también en la habitación, hay un montón de fotos tomadas en otros lugares de la casa que contienen una memoria que para mí me parecía que era vital y que de alguna manera contiene una serie de aspectos culturales muy significativos, tanto de la cultura bogotana, digamos, de la clase social a la que ellos siempre pertenecieron y que me parece que conecta de alguna manera con la memoria de muchas otras personas también. No solamente está, por ejemplo, el Divino Niño que está al costado izquierdo del espacio, sino están todas esas otras imágenes religiosas. Detrás del Divino Niño hay una mancha de agua bendita que mi abuelo siempre solía rociar sobre esa pared y que hace parte de muchas de esas prácticas populares que giraban en torno a esta parte religiosa. Hay una imagen de un torero, hay unas imágenes de unas pequeñas porcelanas muy tradicionales de los 80s, de los 70s, lo que tiene que ver con la estética del piso, los sillones, Mm. digamos que Del todas color. esas capas, ajá, todas esas capas fueron como aspectos que en ese proceso de observación me parecieron que era vital irlas clasificando, irlas observando y al final, pues digamos, se proyectaron en esta fotografía que pues es una imagen construida, ¿no? Es una imagen que pasó por un proceso de captura y de postproducción muy largo también. Bien. Hay una cosa que me parece interesante como en ese juego del espacio y también en ese juego los reflejos y toda la cosa que am, pues uno no puede y el hecho que eres además fotógrafo, ¿sí? Donde se enfatiza mucho más el hecho de que tú estás mirando, lo que tú estás captando a través del lente fotográfico y esa mirada tuya y lo que te estaba diciendo antes del mastermind. Es decir, yo no puedo no pensar en la obra de las Meninas de Velázquez porque hay una cosa ahí en las Meninas que hay como toda esa geometría de la mirada
del pintor mirándolo a uno, del que está en la puerta. ¿Es el mismo Velázquez? Creo que sé que él está dos veces. ¿O quién está No, en la los puerta reyes atrás? están atrás en el espejo y creo que hay una persona que está Sí, como entrando en al un espacio. portal. Así, yo Sí, siempre pensé que eso era Velázquez también, que él estaba dos veces también en el lienzo, pintando en el lienzo y que al fondo, bueno, entonces no sé quién es esa persona que está entrando, pero de todas maneras sí, están los reyes mirando hacia acá y entonces uno está viendo reflejos los reyes, está este mirando para acá, las meninas mirando a lado, es decir, hay toda esa geometría de cosas que yo siento que pasa también en el espacio tuyo porque sí. tú, es decir, el enfoque es tuyo a través de la fotografía, tú crees como esa perspectiva y el punto focal de donde uno debe mirar y luego el reflejo lo mira uno de vuelta cuando uno tiene que mirar, por eso es la foto de tu padre, ¿no? El que está ahí de pie. Sí, Entonces que uno tiene como que unirse a la imagen de tu padre es una experiencia muy fuerte, pero entonces um, pues háblame un poquito de eso, ¿no? Como de la geometría de las miradas desde el punto de vista tuyo. sí, yo no sé si aquí puedo compartir, ¿no? Um, sí, yo te lo puedo poner para que lo puedas hacer ya. Ah, listo. ¿En dónde? Sí, casi esta no la uso. Elegir. ¿Dónde aparece el de compartir? Este no. Abajo. Ah, ya. Si no lo veía. Qué pena. Listo. En esta, quería mostrarte esta presentación. Ujú, Y hay algo que me parece interesante. Este es un poco como el del proceso de documentación de la pieza. ujú, Eh, este librito me pareció muy interesante en el proceso de investigación. Se llama Mirar al que mira, de Luis ujú, Pueyes Romero. ujú, Y a partir, digamos, de las reflexiones que él construye sobre el acto de mirar, precisamente, y en función también, digamos, de lo que tú mencionas de esta pintura renacentista y barroca, en donde aparece esa relación con los espacios y los reflejos también, porque digamos en las meninas pasa lo mismo también, digamos en esta de Jan van Eyck, donde está el reflejo y aparece también esa relación de quien está al otro lado del cuadro, ¿no? sí, Como ese espacio sí, expandido. Está aquí la que tú dices, que yo también la tuve como referencia precisamente en la investigación. sí, Creo que era este el que te refería. sí, a él. Son aspectos que yo tuve. Por ejemplo, me interesa mucho el trabajo de Yumasa precisamente porque él hace precisamente esa relación con las meninas y él empieza a emplazarse en ese juego de miradas. Él empieza a tomar la posición de Velázquez, pero luego empieza a tomar el otro lado del espejo. Ujú, Eh, Igual que Edouard Manet, hay un montón de referentes junto con Joe Wall que yo, digamos, he venido estudiando muy juiciosamente y que tienen precisamente que ver con ese acontecimiento que sucede a través de la cámara. Digamos que ujú, la cámara empieza a entrar dentro de nuestros imaginarios, eh, ujú, como en todo ese peso que adquirió en el siglo XX, como de la fotografía y del acto de fotografiar al otro. Siento que en mi vida empezó a surgir como una pregunta muy importante por ese espacio que crea la cámara en sí, por un espacio que a veces creemos que es real, digamos que, y que toda la fotografía contemporánea ha venido a cuestionar un poco también, ¿no? Con relación a qué entendemos por esa realidad que representa la fotografía. ujú, Y que, digamos, por ejemplo, en esta pintura de Magritte, donde él se niega a, a mostrarse a través del espejo, me parece que mi actitud un poco frente a la fotografía ha sido esa, como ujú, negarse un poco como a hacer fotos que solamente la cámara reproduzca, o sea, como una fotografía muy plana en donde yo utilizo la cámara para fotografiar y imprimir y ya, sino que yo lo que hago es ir un poquito más allá, como coger la fotografía,
para empezar a cuestionar el mismo aparato y empezar a plantear otras lógicas desde el aparato, otras lógicas que tienen que ver más como con el cuerpo mismo, de cómo entendemos la mirada de lo que habitamos, de lo que recorremos al diario y que cuestiona de alguna manera también el aparato en función a la cotidianidad, ¿no? Algo que para mí es muy importante es ser consciente un poco de mi generación, de entender que, digamos, a la mitad de mi vida, yo tengo ahorita 33 años, más o menos como hacia los 15, 16 años fue que empezó a habitar la tecnología en mi vida y empezaron a abundar más como todas estas fotografías digitales que empezaron a desmaterializar todo este comportamiento que teníamos, estas relaciones que teníamos con las fotos de álbum, ¿no? Eh, y para mí es muy importante tener en cuenta eso porque básicamente esa transición tecnológica del aparato fotográfico ha hecho que yo asuma el acontecimiento fotográfico como algo distinto del aparato, como que trato de alejarme, como te decía, del acto de fotografiar de manera muy documental. Ocupar un rol, de tener un rol. Ajá, sino de alguna manera de asumir otra posición un poco más subversiva frente al mismo y de alguna manera siento que la instalación, por ejemplo, del espacio en el espejo logra, logra construir, digamos, un acontecimiento fotográfico, pero con otro lenguaje, con otras materialidades, en donde el espectador casi que se sumerge dentro de la misma cámara y vive esa situación con la Sí. luz misma que entra allí. Claro, porque es interesante porque tú mencionaste al comienzo las cámaras oscuras, que tú estás, no es exactamente una cámara oscura, pero tú estás creando una situación donde se sobrepone a la percepción otro nivel de realidad o otro nivel Sí, de información visual que, exacto. Esta es una pieza que no está aquí en la galería, es una pieza muy importante para el proyecto. Esta está ahorita en imagen regional 9 con el Banco de la República en la galería el que se va a de... abrir ahorita. no, esta fue en Bucaramanga, la que está Ah, ahorita en ya, Bucaramanga ah, ya. y, y ahorita pues se supone que hasta el otro año llegaría aquí al MAMU. Pero es una pieza que parte precisamente de este relato que yo te decía del tocador. Básicamente, yo lo que hice fue reconstruir este tocador de mi abuela, Ujú, que es este, ujú. y del Es el espectador. espejo de los Arnolfini, Ajá, ¿cierto? Como que tú te estás poniendo al otro lado del espejo para exacto. captarlo. Y básicamente lo que pasa en el tocador es que está el reflejo de la habitación atrapado allí y el espectador llega y se ve allí como de nuevo, como un fantasma que se sienta Ujú. en ese tocador a ver la habitación. Óyeme, Jonathan, entonces, en términos de que hubiera toda la plática del mundo y todo el espacio del mundo, ¿cuál sería la puesta en escena ideal de este proyecto? Es decir, la ampliarías cuántas imágenes más, cuánto espacio más. Pues digamos que hizo falta esta pieza. Ujú, Realmente yo, como el año pasado, en términos de las convocatorias, mandé a esta pieza, la habían seleccionado ya el año pasado para el salón, entonces no la podía mandar a esta de la Santa Fe. ujú. Pero esta pieza requiere como un espacio adicional, como otra habitación. Básicamente, esta es como la culminación del recorrido. O sea, si se hiciera el recorrido completo, este sería como la última habitación a la que llegaría el espectador. Sería como tres espacios en sí, son tres portales. Ujú. Yo los llamo portal, a mí me fascina ese amarillo. Bueno, ¿y qué pasó con esa casa? Pues mi abuelo todavía está ahí. Ah, tu abuelo está ahí. Mi abuela murió hace 2 años, mi abuelo quedó solito, mis padres, mi padre, perdón, y mis tías son los que se encargan de cuidarlo por turnos. Ujú. Entonces es algo bien fuerte porque es una casa grande, pero pues él está solito allí, ¿no? Y pues no sé, siento que este trabajo de alguna manera era como una premonición a las situaciones de cómo, no sé, cómo la vida se va transformando Ujú. y cómo de alguna manera van quedando
como estos recuerdos de lo que uno es. O sea, siento que por más que el hombre de alguna manera luche por permanecer en el planeta, de alguna manera pues, las cosas se van diluyendo y siento que este trabajo hace de alguna manera como va creando como esa sensación de ilusión. Esta es Ujú. una imagen de la que te decía como mi abuela Sí. contemplando el U- espejo. Una pregunta que te tengo es, pues, como este es un proyecto que llevas trabajándolo ya como unos 3 años, tal vez, más, Sí, tres, cuatro como tres, añitos, son 4 años. 4 añitos. Yo me pregunto si en el contexto, pues, de la pandemia, del COVID, si, si algo cambió con respecto a esta obra, es decir, tu manera de entenderla, si la simbología, si tu relación con su urgencia, es decir, algo Pues en sucedió general, con tu relación con esta obra dentro del contexto de este. sí, con esta y con mi trabajo en general, el año pasado siento que hubo algo muy importante. Em, yo siento que como nos volvimos a habitar las casas, Ujú, siento que esta relación con la intimidad se volvió como mucho más significativa. ujú, Y el año pasado, pues en función a eso, este proyecto siento que me hizo como revitalizar cosas que me hicieron de alguna manera producir otro proyecto adicional que fue Soledad Mediática también. ujú. Eh, Creo que tú fuiste también jurado de esto de esta convocatoria el año pasado. La de fotografía. Sí, ahí estuvo mi proyecto, que era unos retratos de mi familia que hice con celulares. No sé si lo recuerdas. Ese proyecto era tuyo, sí, yo me acuerdo Sí, perfecto de ese proyecto, que fue uno de sí, los ese proyecto finalistas. es mío. Sí, ya, En- mire, fíjate que te estaba siguiendo la pista sin haber captado, pero sí, me acuerdo muy bien. Ese fue uno de los proyectos finalistas, muy bello ese proyecto, muy sí, melancólico, muy, básicamente, muy básicamente el proyecto increíble. surgió. Increíble de ese proyecto, lo que me encantó de ese proyecto es que el espacio también tenía mucho de esa cosa que uno no sabe ubicarlo en el tiempo y en el espacio, como que Sí, tiene, pero el aparato, el aparato es lo que lo ubica a uno en el presente, es claro. el celular. Sí, digamos que algo que estoy ahorita como reflexionando mucho y lo que te decía es ese cambio tan agresivo que ha surgido en mi generación con relación a la tecnología, porque como te decía, por ejemplo, con las fotos, yo hasta los 13, 14, 15 años más o menos tuve esa relación con la foto análoga, con la foto de álbum. Empezó a existir ya el celular, empezó a entrar a mi vida y empezó a volverse como una cosa súper fuertísima en relación, digamos, a las relaciones con mis familiares también, digamos, en particular, por ejemplo, Soledad Mediática tiene que ver un poco con esa diferencia que hay del tiempo de mi abuela, ya mi abuela materna, que ya nunca tuvo un celular, nunca lo pudo aprender a manejar, y el resto de mi familia que sí ya nos adaptamos completamente a este aparato y cómo cambian los tiempos, cambian las sensaciones de las relaciones mismas entre la familia y el espacio de la casa también. Entonces, por ejemplo, ya teniendo en cuenta que el espacio en el espejo era un proyecto que se dio hace más de 3 años y que en el año pasado, pues yo lo quise reformular para la galería, pues digamos que esta parte, digamos, del cuerpo fantasma, me parecía que lo que te decía en algún momento hace que el mismo cuerpo adquiera como ciertas conciencias frente al mismo, como que hay una desmaterialización de la misma sensación del cuerpo. En esta sensación del espejo, como que se conectaba esa sensación de desmaterializar el cuerpo con la misma sensación que tenemos cuando estamos manejando los celulares y cuando nos estamos sumergiendo en la intimidad. Había ahí como unas reflexiones y unas conexiones que he estado haciendo y que están como ahí en proceso de cocina. Ujú. Muy bien. Te quiero preguntar algo y es un poco es una pregunta que le estoy haciendo a todos los artistas porque me interesa mucho
que ya es como una pregunta mía, porque me interesa mucho cómo los artistas ven el arte y entienden el sistema del arte. Y Claro. creo que una de las razones por las cuales me interesaba mucho poder entender este proyecto general del Salón de Arte Joven y entender a este grupo de artistas era porque este iba a ser como una de las primeras exposiciones pospandémicas o interpandémicas, porque todavía estamos en ello. ¿Quién iba a pensarlo? Pero yo me pregunto, es decir, ¿tú cómo ves como el medio? Es decir, yo siempre pienso que un artista crea una obra y que en esa obra uno ve un ideal de mundo de arte. Es decir, un mundo de arte que recibe una obra así es un mundo de arte que es como, ¿me entiendes? Como que hay una, como en toda obra de arte hay una propuesta de utopía en cuanto al mundo en el cual se quiere insertar. Entonces quería preguntarte como, ¿cuál sería ese para ti? En cómo crees tú, siendo como ya generación pospandémica con esta exposición, cuál ves tú como los cambios que tú quisieras ver o las cosas en que tú te imaginas haciendo tu obra como la estás haciendo, a pensando los valores como lo estás pensando? Digamos que algo importante que pasó era que cuando yo diseñé el proyecto para la Galería Santa Fe, digamos en el marco de la convocatoria, hasta ahora como que estaba empezando todo lo que estaba sucediendo y nadie se imaginaba lo que iba realmente a pasar, ¿no? O sea, como que en ese Ujú, entonces habían alertas de las situaciones, pero nadie se imaginaba que nos íbamos a confinar por tanto tiempo. ujú, Entonces yo me asusté mucho cuando ya me enteré que esto iba para largo porque pues en primera instancia pues yo ya sabía que era ganador, que iba a tener una exposición, pero cuando recibí la noticia de que ya todo se iba a cancelar, no sabía realmente qué iba a pasar con mi trabajo, porque mi trabajo pues es muy de la experiencia del cuerpo en el espacio. Entonces estuve como muy a la expectativa, estuve tratando de imaginarme cómo llevar esto en esas primeras intentos de recuperar un poco como las dinámicas artísticas del medio en Bogotá, como llevar las exposiciones al terreno de lo virtual. Hubo un intento de una exposición que tuve con Franklin Aguirre en San Felipe, en la Galería Elvira Moreno, se hizo como una exposición virtual, donde yo supuestamente pues tenía una instalación, pero ya desde el recorrido virtual y pues nada que ver realmente, o sea, se intuía cómo era la experiencia, pero no se conectaba uno realmente con lo que uno vive al momento de entrar a un espacio y claro, siente, porque no está el cuerpo. no está el cuerpo, exacto. Entonces, siento que esto, digamos, la labor de la galería en ese sentido fue muy interesante porque fue como esa resistencia de esperar a que las cosas mejoraran y ser pacientes. Digamos que hubo esa sensación de espera, de encontrar salidas, de encontrar estrategias, hasta que se logró pues, posponer la fecha, digamos, de la exposición. Al mismo tiempo también se iba a tener la exposición de imagen regional que te comentaba con la pieza del tocador, que también tiene las mismas características. Ujú. Y casualmente las fechas de inauguración fueron las mismas. A mí prácticamente me tocó montar esta pieza, eh, dejar en suspenso un momentito, viajar a Bucaramanga, montar la pieza allá y volver, y en plena pandemia también. Entonces, son como retos. Yo siento que todo esto me ha hecho pensar en que hay retos que tienen que ver con el entender la situación, de cogerla con pinzas, de permitirle al público de entender también que no podemos virtualizarlo todo también. Es muy Ujú. difícil virtualizar muchas cosas que ya hemos venido construyendo como humanidad en términos del arte mismo. Muchas reflexiones que tienen, que están en función de lo virtual y que se han venido construyendo, pues acogieron mucha potencia también porque el mismo contexto lo dio. Digamos, el proyecto de Soledad Mediática que te comentaba, por ejemplo, pues gracias, digamos, a las circunstancias,
pues se supo sortear en ese sentido virtual y surgió en ese mismo contexto de la virtualidad. Pero, por ejemplo, este proyecto no. Y digamos que para mí no, no significa que vaya a dejar de hacer proyectos de este tipo. O sea, para mí es muy importante mantenerme firme con relación a las experiencias físicas. Para mí es muy importante reconectar el cuerpo del espectador con este tipo de situaciones. Ujú. Más en boga de lo que te comentaba de la relación con la tecnología, pienso que para mí es como un ejercicio también de resistencia y de invitación a las personas a reflexionar sobre esa misma resistencia frente a la tecnología. Entonces, en el sentido de que pues está tan restringido como el acceso al arte en este momento, ¿sientes que hay una frustración ahí? Es decir, hay algo Sí, ¿cómo sí, sí, siento que, digamos que el arte ha sido, digamos, ahorita como hubo una recuperación del espacio, o sea, el año pasado estuvo totalmente vetado, solo como hasta noviembre, diciembre fue que se recuperaron los espacios. Yo alcancé a tener otra exposición en San Felipe ahorita entre diciembre y enero, hubo bastante afluencia. Ujú. Eh, Siento que las cosas se debilitaron, pero no significa que no puedan seguir como a flote todas esas experiencias en físico. O sea, siento que sí, sí se está dando, pero en una intensidad menor. Ujú. Y pienso que es bueno mantener un poco como esa intensidad hasta que de alguna manera también la misma situación de la pandemia vaya mejorando. Obviamente eso no significa que las cosas nos obliguen a cambiar. Sí, obviamente hay muchas cosas que hay que repensar, renegociar frente a las maneras en cómo estamos proponiendo el arte. Eh, Parte de eso tiene que ver con las dinámicas con el público también, ¿no? Como uno genera interacciones con las otras personas. Digamos que ahorita he venido también pensando en nuevos proyectos que también se salen de la relación con la galería, porque digamos yo siempre he tenido desde mi proceso de formación como como una cuestión también ahí un poco disidente con el espacio mismo museal institucional, por el mismo hecho de que sobre todo en el contexto local, ¿no? La afluencia no es mucha, o sea, antes de la pandemia no es que fuera tampoco tan masiva, sobre todo aquí en el contexto de Bogotá, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, como en México, donde yo viví, o en Europa, donde uno ve que la afluencia es mucho más masiva a estos espacios culturales, siento que en el contexto local es muy baja. Fuera de la pandemia, Es baja y tribal. dentro de la pandemia fue aún mucho más baja. Entonces siento que el arte también desde antes ya estaba empezando también a preguntarse un poco por el arte fuera de la institución y han habido muchas propuestas muy interesantes. Yo trabajé un tiempo con Franklin también en estos programas de arte tutor y con artistas empíricos. Digamos, yo también soy docente y a mí me interesa mucho como estos procesos en donde el arte se sale un poco como de esos espacios y empieza a habitar otros espacios distintos que no solían habitarse. Y pienso que en este momento vale la pena también empezar a activar esos otros espacios. Siento que es algo que en mí, por ejemplo, ya ha estado como activándose hace un rato y que con un proyecto que estoy ahí, en el que estoy trabajando, pues pienso que va a pasar algo interesante. Chévere, muy bien. Dime, Jonathan, ¿hay alguna pregunta que no te he hecho que es algo que tú quisieras tocar, un tema que te parece importante que lo conversemos en este momento? Pues con relación al salón, a mí me parece que el salón como tal, siento que medio alcanzaste a tocar un poquito ese tema en la entrada, eh, teniendo en cuenta que primero, pues somos el primer grupo de artistas que retoma el salón después de muchos años, este salón de la Santa Fe. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos espacios de arte joven. Digamos que yo me encuentro en este momento ya en una etapa en la que estoy abandonando como esa primera fase de arte joven que han llamado en los últimos años y estoy ya empezando a meterme como en una trayectoria un poquito más intermedia. Em,
entonces yo ya tengo como una experiencia, he pasado por salones como el de Colsanitas, el del Nogal, el de la Gilberto, que fue el último en que participé antes de que fuera la pandemia, hace 2 años. Ujú, Y me pareció que este salón tiene algo muy, muy importante y es el espacio mismo y la posibilidad de ofrecerle al artista la posibilidad de experimentar ujú, y de construir un proyecto un poco más ambicioso. ujú, Porque normalmente estos otros salones son un poco limitantes con las ujú, propuestas. Yo, por ejemplo, participé con la pieza de la cortina de mis abuelos en ujú. el salón de Colsanitas del año antepasado y fue muy difícil, realmente fue muy difícil la participación mía en ese salón ¿Quién es el con ese curador tipo de de, piezas. quién fue el ¿Bien? curador quién fue el curador de esa? Para ver si me... Alejandra Sarria. Ujú. Fue muy difícil porque el contexto de la misma galería es otro, es un contexto mucho más comercial, son obras que tienen como unos parámetros un poco Sí, y distintos. el espacio es muy complicado, ¿no? Sí, entonces, y normalmente los salones de arte joven son así, tienden a limitar de ahora, por ejemplo, con la dinámica de las ferias, de lo de la Feria del Millón o ese tipo de cosas. Y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con arte cámara, que yo me he dado cuenta que, digamos, yo que gocé, digamos, la posibilidad de haber estado en la arte cámara que curó Jaime, cuando todavía había un poquito más de espacio y el artista podía desplegarse un poquito más en el lugar. Y Ya creo que me los acuerdo, el últimos, tuyo uno tenía que como que subirse a una tarimita, ¿no? Uno tenía que entrar, subir ahí y entrar a un espacio, ¿era? el que tú dices de la tarimita estuvo fue en la galería del museo, que yo me acuerdo que yo entré contigo. Sí, sí, ya me acuerdo. Mira, es que Sí. yo ya tengo mis años. Esto se Ah, va tranquila. gastando, la Pero es memoria bonito se que va hagas las gastando. conexiones, Pero ya que me hagas las acordé. conexiones. Claro, sí, señor, ya me acordé. En la Galería del Museo una exposición de fotografía que hizo, Exacto, sí, ya me acordé. esa. Y en, Ah, la, y en, y en el arte cámara eso fue el 2011, 2012 más o menos. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, había una pieza de Edwin Monsalve que era un árbol gigante que sí, él dobló a la mitad. sí, sí, sí. Y ver proyectos de esa magnitud en los últimos arte cámara ha sido difícil. Siento yo que, por ejemplo, el espacio se ha reducido. Se ha reducido Eh, muchísimo. A mí cuando me tocó hacer el arte cámara, me dieron un plano donde el espacio era este y después, como a los 3 meses, me dijeron, ups, y era el mismo espacio, pero mucho más mucho más chiquito y pequeño. todo el mundo le tocó, no, eso fue pero súper dramático. Sí, Como yo soy barroca y yo tenía, no, pero bueno. exacto. Entonces, eso me parece que es muy importante de este salón. Nos brinda la posibilidad, porque tampoco es que haya muchas posibilidades de poder montar proyectos de esta escala para artistas que tenemos, digamos, como este tipo de características en la obra, que requerimos de un espacio, que requerimos de un tiempo para montar, también porque pues hay que Ujú, tener en cuenta que este salón se montó casi durante un mes, fueron 3 semanas de montaje, 3 semanas y media de ujú. montaje. Que sienten eh, realmente un acompañamiento. ajá. Y de la bolsa, digamos, la bolsa fue una gran ayuda, uno pues requeriría un poquito más, eh, pero pues la bolsa fue muy cómoda. Normalmente en otros salones, por ejemplo, el de la Gilberto de hace 2 años, tú pasas y tienes que poner absolutamente todo, ellos no te ponen ni un solo tornillo, ni una sola puntilla, tú tienes que poner hasta la última gota de pintura. Es Y como pues el cuando bolsillo del artista no es muy cómodo. Entonces es difícil realmente y por eso me parece que es muy útil este salón en ese sentido, porque le permite a uno también pasar como por un proceso de aprendizaje mucho más profundo de lo que son otros tipos de salones. Los otros siento que lo que hacen más es visibilizar, como que te permite catapultarte un poquito más, tener una visibilidad, pero este tiene algo en especial y es ese proceso que es un poco más largo y mucho más profundo y mucho más interesante. muy bien. Bueno, pues yo creo que yo te pregunté todo lo que quise preguntar. Voy a revisar mis notas a ver si se me quedó algo por fuera. Bueno, Mm, Pues lo último que dices con respecto a eso, que
lo bien que se siente cuando una institución pública hace el verdadero acompañamiento a los artistas, que uno realmente siente que el apoyo está en que entienden el proceso, entonces Claro. apoyan el proceso, que financian con una bolsa de trabajo, que acompañan el proceso de montaje, según lo que vi en la conversación que tuvieron ayer. La relación con el museógrafo fue excelente y que realmente es decir, yo creo que uno de los sentimientos que yo más he visto a través de mi ya larga trayectoria en el campo artístico y es el de la orfandad. Es decir, los artistas siempre se sienten huérfanos con respecto a un sistema de Sí, galerías o público en que no se sienten vistos del todo porque hay muy poquitas cosas que están diseñadas para realmente darles toda la infraestructura y el apoyo intelectual y moral y físico y espacial y lo que sea para que las obras sí, realmente estén en su mejor expresión, ¿no? Entonces, pues, um, me alegro poder terminar en una nota positiva. sí. No, sí, es bonito, es bonito. Yo salgo muy contento de este salón. Como te decía, venía como de unos salones con los que tuvimos muchos conflictos. Yo realmente tuve muchos problemas con otros artistas. Sentíamos las mismas sensaciones. Por ejemplo, en el de la Gilberto de hace 2 años que te contaba, nos tocó pasar una carta de petición ante el IDARTES porque realmente fue muy problemático la situación. Con lo que te decía, lo que se vivió en el Colsanitas también fue muy complicado. Y porque, pues, imagínate, pues ahí te cuento más o menos una experiencia que me parece como es vital. Como te decía aquí, la pieza duró 3 semanas de montaje. En ese salón, pues básicamente nos citaron, nos llamaron un sábado a la 1 de la tarde para decirnos que teníamos que montar la pieza para el lunes a las 9 de la mañana estar lista. Es una cosa que es absurda, o sea, como uno, Mm, o sea, las cosas que uno debe hacer, entonces en ese caso es cambiar el chip y nada, o sea, pues sí, uno como colombiano como que se enfrenta a los problemas y es a buscar mm, soluciones, ¿no? mm, Entonces es rápido correr, a darle con toda para poder alcanzar a estar de una manera presentable, ¿no? Porque la idea es poder mostrar la obra de la mejor manera, pero pues a veces las condiciones son muy complicadas realmente. sí. Entonces, por eso te mencioné que salía muy contento de esto. Ahorita se viene el desmontaje que también va a ser complejo, pero pues desmontaré con mucha gratitud por lo que pasó en la exposición. Una sensación que tuve porque yo asistí ayer a la conversación que ustedes tuvieron, ¿no? Y una sensación que tuve y era, pues era como si fuera una comunidad hippie, así como todo un ambiente de amor y camaradería muy grande que fue muy bonito de ver. Sí, Como por María eso Clara también. y por ese nombre que le pusieron al grupo que era como habitar con otros, así es como, ¿cómo es que se llama La exposición quedó como habitar con otros. habitar con otros? Y hay una cosa que dijo, creo que fue Julia Bejarano, que Julia. dijo que el arte en este momento es pensar en el otro. Sí, Y entonces sentí con todas las respuestas de ustedes de que había como ese espíritu un espíritu colegial que me pareció nuevo. sí. Y Sí, me es muy preguntaba cuánto importante. tiene que ver con este momento de que de pronto la gente ya entiende, entró a otro nivel de intimidad con el otro y otro nivel de respeto que me pareció muy bonito y muy especial. Y Claro. Sí, yo siento que estamos desarrollando también como en este momento histórico, como unos niveles de conciencia frente al otro muy importantes. Y que obviamente pues en términos del arte eso ha de proyectarse también. Pienso que este espíritu de la colectividad y de la cooperación y del entender un poco también cómo es la lógica de la operación del otro y cómo eso se proyecta en mi vida es muy importante en este momento. Digamos que en mi caso ha estado rondando, digamos, aunque mis procesos creativos han sido muy,
singulares, o sea, como muy individualistas, porque pues he desarrollado proyectos solito. También he estado tratando de generar nexos, ¿no? De proyectos nuevos también con otros artistas y es complejo. Es complejo porque ahí surge otro temita que es muy importante para mí y que tiene que ver de nuevo con el tema que te decía y es la tecnología. Lo que pasa es que para mí es muy importante como nosotros, aunque queremos abrazar al otro, la tecnología se pone en medio. Ujú. Uno se Y abraza así. sí, entonces eso genera ahí unas lógicas muy peculiares que son muy interesantes también de comprenderlas, ¿no? Desde el arte, pienso yo. Bueno, muy bien. Pues yo creo que llegamos a un bonito final. Yo creo que ha Sí, sido una muy buena conversación. Y muchas gracias por tu tiempo y por pues, llevarnos más allá de dale. lo que se puede ver. Pues yo sé que esto, si se socializa, va a ser pues mucho después de la exposición, pero yo Claro. creo que es un buen documento para completar como la experiencia de este salón. Ay, vale, muchas gracias por el interés en el mismo salón y en nuestros proyectos. Espero Bueno, que todo te pero salga ya muy me bien. alegro haber como identificado como esa constelación, ya la voy armando, que ya me acordé de haber subido, que ya me acuerdo tú ayudándome a subir a ese espacio, Sí, sí, sí. ya me acordé, yo sí, Estás con María José Arjona, ¿sabes? sí, 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 voilà, esa vez estabas con María José. Ese proyecto era el que te mencionaba en mi tesis. Esa fue un parte de la tesis de la maestría en México. ya, ah, muy Y, bien. y ahí fue que Juanita Que uno Carrasco subía a ese espacio y uno podía mirar como otra cosa, uno podía mirar desde ahí una había habitación. una maqueta en el piso. Era una maqueta que se hundía hacia adentro del piso. Y era la habitación, esa era la habitación que yo compartía con mi pareja antes de viajar a México. Ya, Tenía que ver un poco con esa relación, sí, con el recuerdo de ese espacio, pero también el tamaño de la maqueta tenía que ver con el tamaño de una foto y de cómo esto se sumergía hacia adentro. Es como ver una foto hacia adentro, sí, como romper los que límites te un vas a poco de la... subir y después mirar para abajo. Exacto. Mm, muy bien. Sí. Bueno, Jonathan, pues te deseo muchos éxitos. Vale, muchas gracias. Esperamos podamos encontrar de nuevo en algún momentico. Seguro que sí. Bueno, Vale, un abracito. Cuídate. otro para ti. Chao, chao.